Bienvenidos a la hora sportinguista, un día más. Hoy nos acompañan excelentes invitados. Manfredo Álvarez, un gusto teneros aquí y agradeceros también a Frichu Justas el estar y otra vez junto a Irene. Y pues el Sporting pierde, mejor manera imposible de empezar el programa, y pues con una derrota con varias visiones. Hay gente que dirá que el Sporting no jugó mal, pero que tuvo mala suerte con los penaltis. Pero la realidad es que el Sporting, no sé si compartís mi idea, es que no está dando la talla y parece ser que yo creo que está cayendo en un estado de desesperación y va a ser difícil salir de esta situación. Bueno, si nos paramos en el partido de ayer, yo creo que nada más empezar el encuentro ya vimos que aquello no pitaba, ¿no? Al minuto y medio iba un balón al larguero, luego hubo otras dos oportunidades del Huesca, después del 1-0 incluso Rubén Yáñez evitó el 2-0 y veíamos cómo nos pasaban por todos los sitios, ¿no? En vez de enfrentarnos a un equipo que venía en una mala situación, que creo que llevaba 6 jornadas sin ganar, parecía que estábamos enfrente de un rival para pelear por el ascenso, ¿no? Entonces, cuando eso se repite, porque llevan 3 jornadas seguidas en las que el Sporting no da la talla ante equipos que están en la zona baja, como fue anteriormente con el Eibar y sobremanera contra el Mirandés en Vitoria, pues ahora empieza un poco la preocupación, porque hubo un momento en el que parecía que nos podíamos ilusionar compitiendo con los rivales de arriba, el Racing de Santander, el Valladolid, el Almería, la propia Unión Deportiva Las Palmas, que posiblemente sea la mejor plantilla de segunda, y ahora pues hemos entrado en una dinámica tan negativa después de un cambio de entrenador, que vemos que parece que Borja Jiménez está tan perdido como estuvo en su momento Asier Garitano, que lógicamente entramos un poco en depresión, y a ver lo que pasa, porque en las 3 próximas jornadas vamos a jugar con 3 de los 5 últimos clasificados. ¿Seguís creyendo que va a depender el Sporting del mercado de fichajes o lo damos por descartado? Porque hay gente que cree que el Sporting va a hacer un mercado de invierno que pueda revertir la situación, pero ya sabemos lo propenso que es las directivas del Sporting a hacer unos mercados de invierno inexistentes. Como no venga alguien, este equipo no puede optar absolutamente a nada. Es que además no se necesita solamente una claro, incorporación. No es una pieza, hay 2 piezas fundamentales, lateral izquierdo y delantero centro, y uno lo ve todo el Molinón y parte de estadios enteros alrededor. Y luego, claro, es que no puedes ver nunca un plan B cuando no tienes banquillo, es muy difícil buscar alternativas donde no hay, no sé, tienes que venir varios jugadores y que de verdad representen, que no vengan por hacer fichajes, como se trae muchas veces en invierno, y que no llegue el 31 de invierno para ponerse en forma el 26 de marzo. No, urge que vengan futbolistas, que den la talla desde el primer día y que vengan lo antes posible. El mercado de invierno se abre el día 1, pues el día 2 por la mañana. Porque esto pinta muy mal si no hay equipo. Yo creo que lo que hay que intentar es de mano volver a conseguir que los que están compitan de nuevo, ¿no? Tengo muy poca fe en el mercado de invierno, porque así nos lo demuestra. Yo creo que la última vez que vino un futbolista que en segunda división nos dio un salto de calidad fue Mate Viles, y estamos hablando de hace 17 años, no habéis nacido vosotros dos, o sea, no te digo más. Y bueno, comentábamos también hoy en la tertulia de la radio, en la cadena SER, que Mikel Vesga, cuando vino en primera, dio un buen rendimiento que no sirvió para mantener la categoría, pero a partir de ahí, cuando estás en la mitad de la tabla en segunda, lo que te pueda venir, pues poco puede aportar, ¿no? Como hemos comprobado en los últimos años. Entonces creo que lo más importante ahora es recuperar el nivel de los que ya tenemos, de una plantilla que está muy justa en efectivos y que hay casi un grupo de 14 futbolistas en los que confían los entrenadores, tanto Garitano como ahora Borja Jiménez, y con esos mimbres tratar de salir de donde estamos, que es una zona de mediocridad, acercándote a la parte de abajo, volver a coger un poco el tono, y que quizá a lo mejor esos futbolistas que van en el mercado de invierno puedan dar ciertas alternativas, ¿no? Pero no creo que van a ser jugadores que marquen la diferencia. Hay una planificación evidentemente equivocada. Desde el verano se confió demasiado en que no hubiera ningún tipo de lesiones, y estamos viendo que en cuanto te faltan uno o dos jugadores de la parte de arriba, como son Otero y Dubasín, pues es un drama, ¿no? Auténtico. Pero también es verdad que en estos últimos partidos no faltaba nadie de atrás, más allá de Kevin Vázquez o de Pablo García, que no son titulares indiscutibles, y sin embargo el equipo defensivamente pues es un desastre, ¿no? Entonces
Eso se puede entrenar, se puede trabajar y es lo que hay que intentar conseguir, que el Sporting tenga una estructura más sólida que le permita competir en condiciones, porque claro, estamos viendo que lo que sucedió estas 3 últimas jornadas es de una fragilidad más que preocupante. Es lo que te llama la atención y dices tú, pero ¿cómo puede ser que ante rivales como el Mirandés, como el Eibar o como el Huesca, el Sporting haya sido manifiestamente inferior? Sí, al final es eso, sobre todo el 11 titular no considero que sea malo. A ver, obviamente hay muchísimos mejores en la categoría, pero lo que es el 11 en sí no es malo. Creo que la baja de Otero es la que más preocupa por todo, no, pero sobre todo la de Otero que vimos ahora. Pero al final yo creo que defensivamente no somos nada sólidos, se ha demostrado. Al final llevamos 5 jornadas sin conocer la victoria, que ya empieza a ser preocupante. ¿Por qué? Porque eso, nuevo míster, nuevas sensaciones, jugadores que, bueno, que tienen esa motivación de convencer al nuevo entrenador, y se ha visto que, bueno, llamémoslo bache o como se quiera llamar, pero el Sporting vuelve a estar en esa zona media de la tabla, que no sé si es lo que le corresponde o no, pero es lo que lleva demostrando. Yo creo que es lo que le corresponde. La verdad es que no veo mimbres para hacer cestos. Yo tampoco, la verdad. Considero que hay muchísimos equipos mejores y al final... Claro, hay 4 buenos futbolistas, 5 buenos futbolistas, pero no hay una buena plantilla. Hay un 11, yo creo que raspado, y 2 cambios que puedes hacer que, bueno... Pero sin embargo, hubo un momento en la temporada en la que el equipo compitió bien contra rivales de arriba. En Almería hizo una primera parte fabulosa. Sí, creo que el árbitro nos perjudicó muchísimo y el Sporting perdió, pero pudo ganar ese partido. Creo que mereció ganar. Sí. El Valladolid fue superior a un Valladolid que es un recién descendido. El día de Las Palmas, con bajas importantes, se aguantó, incluso se pudo también ganar, ¿no? También nosotros al Racing lo ganaste. Sí. Entonces hay que tratar de ser un poco optimistas en que sean capaces ahora los miembros de un nuevo cuerpo técnico de recuperar ese pulso, porque es que si no va a ser muy complicado Yo veo un equipo llevar la temporada tan irregular, porque puedes ganar, como decimos, al Racing, puedes ganar a competir contra equipos de lo alto de la tabla, pero a la vez después pues se puede esperar pues lo que sea contra equipos de supuestamente en un nivel inferior a ti. Es que cuando tienes que tomar... Es que, a ver, el Sporting nos habían prometido que se iba a hacer desde atrás, que la defensa iba a ser muy sólida y que íbamos de alguna forma a aprovechar esa solidez para construir un equipo hacia adelante. Cuando te falla ya los centrales que parecían buenísimos en pretemporada, bueno, están teniendo, sobre todo Perrán, como lo llamen, creo que no da la seguridad que prometía. De alguna forma está siendo muy irregular y alterna acciones buenas con acciones malas, muy infantiles, como el penalti otro día, creo que... Bueno, pues entonces yo creo que ahí se resquebraja un poco todo el proyecto que tenía el Sporting para competir este año. Es que el cambio de entrenador también tan prematuro, al final, al inicio casi de la temporada... No sé. Yo creo que hablamos ya de la primera segunda jornada de Liga, pero yo veía un Sporting con una defensa muy muy sólida, y igual era eso lo que transmitía el estilo de juego de Garitano, que es... Yo creo que San Yáñez... Sí, eso es lo que iba a decir. Estamos pasando por alto las actuaciones de Yáñez, que tú precisamente nombrabas partidos como el de Racing de Santander. El del Racing de Santander te remontan 3-2 en las 3 últimas jugadas del partido, y si no es por Yáñez, eso ocurre así. Y nombro Racing como puedo nombrar muchas otras. En Valladolid, yo estuve en Valladolid, hay una parada antológica de Yáñez que al final te deja tapita la puerta. Sí, pero luego también es cierto que es lo que estáis comentando, que parecía que este equipo iba a ser mucho más sólido. A mí las referencias que me llegaban de Perrín eran muy buenas para una segunda división en España. De Pablo Vázquez, bueno, jugó todo el año pasado en Coruña, y me decían que era un jugador que, sin ser diferencial, pues que podía dar un rendimiento bueno para lo que buscaba el Sporting, que era seriedad, mayor físico, mayor fortaleza defensiva, mayor carácter. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo que no la rematan todas. O sea, los centros laterales por la banda derecha nuestra nos costaron 2 goles y varios casi goles. Por la banda izquierda somos un coladero. O sea, ayer otra vez. Bueno, es que no hay banda izquierda directamente. Hablemos de que Diego Sánchez es un... Y cuando está Pablo o están los dos, tampoco son capaces de imponerse ahí. Entonces, claro, las carencias son muchas. Estamos viendo que los dos centrales no tuvieron hasta ahora una competencia porque Curbelo no estaba en condiciones. No tenemos un lateral izquierdo que ya en números uno menos que la temporada pasada, porque estaba Cote y no vino nadie. Pero ya Cote tampoco el año pasado fue un titular indiscutible. Es decir, que faltaba evidentemente un efectivo ahí cuando no hay nadie de la cantera
o no confían en nadie de la cantera para jugar en esa demarcación, y luego todo el verano buscando a un banda, y no viene primero el chaval que estaba, el georgiano, luego no vino Luna, el que está en el Mallorca, luego viene este chico y resulta que ni Garitano ni Jiménez cuentan con él, ¿no? Y además no me extraña porque viéndolo y cómo se vendió, vemos que es un jugador que está limitadísimo, ni físicamente ni técnicamente, porque no. Y luego hay una cosa clara, que aquí se trajo hace 2 temporadas a Caicedo para ser un delantero centro de referencia, porque Otero no es un delantero centro de referencia, y lo que ocurre es que Caicedo ya ahora mismo es el cuarto delantero, ya juega de delantero antes que él Amadou, pero es que también juega de delantero antes que él Dubasín, Gelabert o juega el propio Otero, ¿no? Entonces, claro, hay muchas carencias que pensábamos que podíamos estar muy justos para pelear con los mejores, pero ahora mismo es que vamos justos para alejarnos de la zona de abajo. Si esto no cambia, que yo creo que tiene que cambiar, porque tiene que haber también una modificación en los planteamientos del entrenador, que ha estado desacertado en los últimos partidos, y también un poco la actitud, ¿no?, con C de los jugadores, que no se puede permitir lo que sucedió ayer, ¿no? Que yo creo que es un equipo súper blando, súper previsible y irreconocible ante un rival que va a seguir en la zona baja, porque estamos viendo que ganan al Sporting y luego no vuelven a ganar, como le pasó al Mirandés y al Eibar, y seguramente al Huesca seguiremos igual, ¿no? Además, teniendo en cuenta cómo fueron los 2 goles. Sí, no, yo creo que son los dos, para mí son dos acciones de imprudencia total por Gelabert y por Perrin, los dos, porque sabes, en la segunda, que tú disculpas un poco, no puedes levantar la mano así, porque si te pega sabes que es penalti, de hecho él no la protesta. Son automatismos que los futbolistas profesionales tienen que tener en cuenta, tal y como se aplica la norma, ¿no? Entonces, no sé, me parece que somos un equipo muy blando en todos los sentidos. Muy inocente. Abundando lo que decía Manfredo. Y hay gente con experiencia ya, que Perrin es un crío. No sé, yo de verdad que lo de ayer fue deprimente total. Lo que decías, Manfredo, que tienes toda la razón, coincido contigo, al menos desde mi punto de vista, y llega hasta tal nivel que lo que planteabas, está el Sporting jugando con futbolistas fuera de su posición natural, porque el planteamiento fue un desastre. Entonces tienes que meter a Dubasín de 9 porque no es 9, tienes que meter a un central de lateral izquierdo porque no es lateral izquierdo, a Justin lo tienes que meter en banda porque trajiste a... La posición de ayer de Justin Smith es incomprensible. No, yo creo que no tenía ni Corriestra y sigue echándole el pulso a la directiva de meto a un jugador fuera de posición antes que meter a la gente que no está ahí. La idea surge de lo mal hecha que está esa plantilla. Tienes que hacer con estos tejemanejes, cambiando jugadores de posición para hacer un 11. Yo cerrando el post con esta conclusión, es que fijaros la situación que es. El Sporting está jugando su delantera, llamémoslo delantera por decirlo de alguna manera, son 3 jugadores, uno viene de jugar en segunda federación, otro es un jugador que no da la talla para la competición, y el otro, que es Otero, es un jugador que está reconvertido a delantero porque no es ni siquiera un delantero, es un extremo derecho que quedó en un caso puntual para jugar como delantero y que finalmente se quedó con eso porque el Sporting no fue capaz de encontrar un delantero apto. Y luego el partido de ayer se te pone un gol muy temprano, al igual que el del otro día, un gol muy temprano, y el Sporting, para revertir la situación, pues no tiene cambios. Es que la plantilla es tan corta que los cambios para intentar revertir la situación son Caicedo, Cortés, Jesús Bernal, que va sin jugar un partido de fútbol 1 año y medio, y a quién saca más, y Keipo. Pero porque no hay manera de decir, mira, pues voy perdiendo, revoluciona el partido. Ese concepto para el Sporting es que no existe, no puede revolucionar el partido. Pero yo creo que no hace falta siquiera irnos a... No, pero un típico jugador driblador. A los nombres, tampoco tenéis frente a un equipo que esté lleno de estrellas. Un poco en el planteamiento, el posicionamiento de los jugadores, adelantar líneas, tener un poco más de entusiasmo a la hora de atacarse, más valientes, ir a la disputa de verdad. O sea, yo no creo que el Sporting tuviera un equipo tan flojo como para verse superado de esa manera por el Huesca, sino que es un cúmulo de errores. Es decir, no sé, uno por uno, no creo que... ¿Cuántos ficharíamos del Huesca? Pues a lo mejor 1 o 2, vale, pero no muchos más, ¿no? Entonces va más allá yo creo que es un tema de organizativo, de actitud, que yo no sé lo que está pasando ahí, que estamos en la jornada 15 y no podemos hablar de que porque tenemos una plantilla corta no hay gas suficiente o no, la gente está desgastada. Pero vamos a ver, estás jugando una competición, no estás jugando 3 competiciones. Si que esto te pase en la jornada 35, que haya gente que tenga muchos minutos acumulados, bueno, pues ayer sí, efectivamente, te faltan 2 futbolistas importantes, sobre todo en ataque, Dubasín y Otero, pero es que los primeros problemas en el partido no fueron en el ataque, fueron en la defensa, y en la defensa estaban casi todos.
porque la defensa era la defensa titular. Pues metió a Curvelo por Pablo Vázquez, que tanto me da que me da lo mismo. El portero no es el mismo. El lateral derecho y el izquierdo los mismos. Los dos centrales cambió uno. Sí, básicamente es igual. Sí. En el centro del campo había dos titulares de siempre, por decirlo así, que era Corredera y Nacho Martín, más uno quizá fuera de posición, pero es un tío que viene jugando. Y luego arriba, bueno, pues quizá la incógnita de Amadou, que evidentemente es un jugador no de segunda federación, sino de tercera división. Y encima es un chico que tiene 23 años, pero es que lleva 3 años jugando al fútbol. Pero estaba también Gelaber en el campo. Es decir, estaba Gaspar. Había un 11 inicial suficiente, con esa duda de la posición de Justin Smith, para poder ganar en Huesca. Entonces yo creo que hay demasiadas quejas, demasiadas disculpas, demasiadas excusas. Pero poquitas soluciones. Y muy pocas soluciones, independientemente de que efectivamente es un equipo, una plantilla con pocos recursos, pero tienes que buscarlos tú. El Sporting tiene una cantera que a lo mejor el Huesca no la tiene, el Eibar no la tiene, el Mirandés no la tiene. Busca, pero ¿cómo? Yo no digo que hagamos como el Barcelona, que saca jugadores de 16, 17 años cada 15 días. Pero que ellos saquen 5 bien, pero tú no puedes sacar uno, puedes sacar 2. Como el otro día salió Nico Riesta. Resulta que me entero que sale al partido del domingo pasado contra Lebre, que sale lesionado, que el chaval ya tenía molestias. Pero ¿quién toma la decisión de sacar a ese chaval a jugar? Yo cuando le vi, dije, les pasa algo a este chico. No es normal, no tiene un desmarque, no pidió una pelota, se metió entre los centrales, tapó un poco la banda y dijo, o le pasa algo emocionalmente, o sea, salió asustado, o le pasa algo físicamente. Claro, luego nos enteramos que el chaval o rompió nada más salir o poco después, pero que ya tenía por lo que se ve alguna molestia. Entonces son cosas tanto que iba a mejorar los servicios médicos, la planificación, que aquí no iba a pasar nada de errores anteriores y se están multiplicando. O sea, yo recuerdo en mi época, y vamos a tiempo atrás, pero que os sonarán los nombres, salían Juan L., salía Manjarín, salía Luis Enrique, salía hasta Luismi, cualquiera. Abelardo, Villa. No, te hablo de la gente de arriba. Bueno, Villa ya es otro nivel. Esos futbolistas, no hablo cuando triunfaron, hablo cuando salieron. Se cansaban de tirar desmarques, volvían locos a los demás. Un chaval que sale de la cantera, que los tienes que traer locos. Que la segunda que te tienen que hacer una entrada que te saquen a la valla. Y no, es que no piden la pelota, no hacen nada. Suben del filial y suben y no ves nada. Entonces, yo entiendo, o sea, el juvenil, con 17 años, con 18 años, no se puede jugar en el Sporting, en el primer equipo, en segunda división. Pero ¿cómo no se va a poder si se pudo toda la vida? Esas ganas de intentar convencer, de decir, mira, estoy aquí, pero voy a es porque intentar tiene que haber quedarme. también una mala educación deportiva en la propia entidad. Ahora es el control y pases de seguridad, tapar la zona. No, chicos, sale ahí, juega, pide la pelota 1000 veces, tira desmarques. Es que no, supongo que están muy supeditados. Todo el día estar quejándose, es que somos pocos. No somos pocos, hay 25 fichas como los demás. ¿Qué es? Pero el Sporting tiene 12 fichas. Tiene 25 o 24 como los demás. Entonces, es todo el tiempo la antología de la disculpa. Cuando me comió los apuntes el perro. Por eso no aprobaste los exámenes. ¿No sabes tú esa disculpa? Sí, la hemos utilizado alguna vez. Exacto. Pues con esto podemos cerrar un poco el post, porque hablar del Sporting ya va a ser entrar en un bucle, porque al final es la situación, es para lo que da el equipo. No hablaremos de política entonces. No, política tampoco, ¿no? Vamos a ver, más polémico que el Sporting, ya que es difícil encontrar, ¿eh? Y antes de empezar ya con la entrevista, quería agradecer a Cuco por todo lo que nos ha dado, por las cámaras, micros y diversas cosas. También al sitio, a Santa Olaya, que nos ha cedido este espacio, y a Imagina Eventos, al igual que a Gonzalo, el presidente de Santa Olaya. Ahora sí, un apoyo que nos ha dado un pionero del periodismo como es Gallego, además compañero tuyo de la SER, y que nos manda esto desde aquí. Jesús y que Gallego. además, sí, Jesús Gallega, que te plantea además una pregunta para dar pie a empezar la entrevista. Pues desde aquí le mando todo mi cariño y un abrazo súper afectuoso a Manfredo Álvarez, después de coincidir trabajando, pues cuántos años ya, Manfredo, qué sé yo, de aquella redacción de la cadena SER. Llama Manfredo, llama Gijón, llama Manfredo, que era pues parte de la familia que éramos todos, tan jóvenes, con tantas ganas de sacar aquello adelante y de conseguir lo que conseguimos, ¿no? Y bueno, pues que ha sido sorprendente esta nueva etapa tuya con ese podcast gastronómico, que me alegro mucho de que me invitases.
y bueno, el cariño que me diste cuando presenté la novela en Gijón, que nada, sabes que te aprecio muchísimo. Y bueno, pues aparte de seguir en la radio como un campeón de estos que no abandona la radio nunca, sí quería que le explicases a la gente la diferencia entre estar en un lado y en otro de la trinchera periodística, ¿no? Tú que has probado la jefatura de prensa, la dirección de comunicación o como se llame eso, ¿dónde estabas más cómodo? ¿Qué te gusta más? ¿Y qué conclusiones sacas habiendo estado en los dos lados? ¿Vale? Un abrazo, amigo, venga, y un saludo para todos los oyentes. Un grande Jesús Gallego, pues somos de la misma generación. Efectivamente, yo cuando empiezo la SER en el año 1992, pues ahí se forma un equipo de gente joven que rondábamos entre los 25 y los 30 años, que nos propusimos entre los que estaban en Madrid y los que estábamos en provincias, como dicen en la capital, desbancar a un mito que era José María García, algo que parecía imposible, ¿no? Eso era más difícil que cuando el Leicester ganó la Liga en la Premier, ¿no? Y nosotros lo intentamos y lo conseguimos en 4 o 5 años, y ahí estaba pues Jesús Gallego y muchos de los que se han ido a la COPE en su momento, ¿no? Paco González, Manolo Lama, Pedro Domingo Castaño, Antoñito Ruiz. Bueno, siguen, por ejemplo, Antonio Romero, que sigue haciendo Real Madrid a la selección española, Tornadijo en Valladolid, Íñigo Martínez sigue en Bilbao, pero bueno, otros se fueron. Yo probé otras cosas, como acaba de comentar Jesús Gallego, ahora os explico, y bueno, conseguimos hacer una radio que yo creo que le dio una vuelta al concepto de radio, porque nosotros empezamos a llenar teatros con José Ramón de la Morena, pero de reventarlos. O sea, yo recuerdo aquí en el Jovellanos, pero vender las 1000 entradas, o sea, dar las 1000 entradas, pero gratis, pero en 0, y luego iba a girar por toda España igual, ¿no? Y repetido en eso, y recuerdo ir a lo que es el Movistar Arena ahí en lo que es el Wizzing Center en Madrid, y petarlo con Fernando Alonso, y bueno, una cosa impresionante, ¿no? Lo que consiguió. Yo creo que hicimos una radio también que se batieron todos los récords de audiencia, buenísima, ¿no? Quiero felicitar a Jesús Gallego, porque además ahora es escritor, ¿eh? Y la pregunta que me hace, pues sí, estuve en los dos lados de la trinchera, como suele decir. Yo digo que pasé de ser ladrón a ser policía, o de ser pirómano a ser bombero, y tengo que decir que me siento más cómodo siendo pirómano. Entiéndaseme bien, teniendo en cuenta el verano que pasamos de incendios, ¿no? Pero me siento mucho más a gusto fuera, en los medios de comunicación. Fue una experiencia que no me podía permitir el lujo de perder, porque me llega hace... Es que pasa el tiempo ya, hace 13 años, en una situación profesional que se estaba complicando, porque yo había pasado de la SER a la Autonómica, a la Radiotelevisión del Principado, a la RTPA, con la idea de quedarme allí muchos años, pero un problema político en Asturias, que Francisco Álvarez Cascos pues pretendía cerrar la Autonómica, con lo cual las condiciones económicas que nosotros teníamos allí no se nos iban a respetar. Me dijeron casi que nos buscáramos sitio, cuando yo llevaba solamente 3 años y medio, y en ese impasse me surge la posibilidad de entrar en el Sporting en primera división. Claro, es el club de mi vida, el club donde estuvo mi tío Pepe Ortiz 40 años, mi padre insignia de oro de 50 años consecutivos de socio, mi madre que la recibí después, yo que la recibí este año, primer director de comunicación de la historia del Sporting, y encima me respetaban las condiciones económicas. ¿Quién dice que no? Pues luego a mí lo que me pasó fue que la gente, vendido, traidor, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues tuve que llevar todos los palos, porque como era el único en el club que tenía redes sociales, pues me comí todos los marrones y todos los problemas, las hostias a mí. Pues nada, y los daría mientras tanto, pues aguantando el tirón y como que dice el otro, tapadito, ¿no? Entonces yo tengo que decir que fue una experiencia profesional muy buena, porque conocí el fútbol por dentro, pero una experiencia emocional muy negativa. Me costó muchos disgustos, me costó problemas en casa, porque me llegué a obsesionar de estar tantas horas dedicándole al Sporting. Me afectaba todo, me afectó mucho el tema de la persecución que tuve en redes sociales, y claro, era mi equipo, era mi club. A mí esto sí me pasa, con todos los respetos, en el Logroñés o en el Cádiz, pues al final estoy trabajando y me voy y se acabó, ¿no? Incluso mi salida pues fue traumática, porque el último año pues
me tuvieron más o menos apartado y yo, claro, no comprendía esa situación. No es mi club, es mi casa, intento hacerlo lo mejor posible, he presentado un proyecto para que esto mejore. Cuando no hay dinero, porque no hay dinero, y cuando lo hay, porque no eres tú la persona válida, no les gusta lo que digas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es prácticamente imposible que me vuelva a llamar al Sporting, y si me llamara, no creo que volviera. Pero, por porque ejemplo, tendría que ser algo muy especial, porque, o sea, otra cosa, porque no me compensó ni profesionalmente, porque no me volvió a salir más trabajo en el fútbol, ni emocionalmente, ni tampoco económicamente, porque cuando bajamos a segunda me bajaron el sueldo un 35%. Con lo cual estaba ganando menos en el Sporting que en la radio, y encima aguantando a la gente, insultándome en redes sociales. Me habías contado el otro día en una cena que tuvimos juntos que encima habías estado X meses sin cobrar. 5 meses. No recuerdo mal. 5 meses sin cobrar, que lo dijimos después. O sea, nadie se quejó, y a mí nadie en el club me preguntó si necesitaba nada. Y vosotros tenéis unos padres y tenéis una familia. Y pasa un mes y no cobras, y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, y otro. Y luego hasta 6 pagas eran, porque había estado dinero por el medio. Y tenéis que pagar, los seguros llegan, al coche que echa la gasolina, tienes que comer, tienes que vestirte, tienes que pagar los gastos de la comunidad. Bueno, cada uno tiene sus pagos atrasados. Yo por suerte tenía prácticamente todos los recibos pagados. Pero es que 6 pagas sin cobrar, y que encima te estén insultando, pues es que claro, llega un momento que esto cuando se habla ahora de la salud mental, digo, pues tenía que haberme fijado yo en la salud mental hace 13 años, porque igual hubiera necesitado a alguien que te equilibre un poco, ¿no? Menos mal que subimos. Ya tuviste muy de cerca ese ascenso, ¿no? Sí, y yo creo que me pasó factura, porque yo ahí hicimos piña, y entonces por mi cargo como director de comunicación, pues quizá tenía que haber, o ellos lo que querían, que pretendía que estuviera más cerca de la cúpula, de los jefes del Consejo de Administración, que del vestuario, que de los futbolistas y del cuerpo técnico. Y yo me incliné mucho más con ellos, dediqué mucho más tiempo a ayudarles a ellos, porque sin cobrar y en esa situación en la que estaban, con jugadores con problemas, pues intenté ayudarles ante los medios de comunicación, cuando teníamos que ir a las peñas, cuando teníamos complicaciones, pues intenté acercarme más a ellos que a los que mandaban, porque yo creo que lo necesitaban más. Entonces cuando subimos a Primera División, pues dijeron, bien, te juntaste a ellos, pues ahora sigue con ellos, como quien dice, ¿no? Y tú, que sufriste ese acoso en redes sociales, por llamarlo de alguna manera... No, llámalo así. Sabes que, bueno, que ahora mismo pues las redes sociales han potenciado mucho y que hay muchísima gente que sufre eso. ¿Y tú qué consejo le darías a esa gente que ha pasado por la misma situación o está pasando por la misma situación que tú? Y no sé, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué es lo que recomiendas a la gente? Es complicado, porque yo podía ser tu padre y además ahora mismo casi tu abuelo. Ahora mismo estoy dando precisamente a través de la Asociación de la Prensa de Asturias unos talleres de medios de comunicación y de redes sociales, y los consejos ahora son un poco más fáciles, porque en aquel momento no había una concienciación precisamente de lo que hablamos de salud mental o del acoso hacia los demás, sino que si te acosaban unos, eran 4 o 5 los que se metían contigo, se metían 500. Y ahora, si tú le faltas al respeto aludiendo al físico o a lo personal, o a amenazas, o con tu familia, sé dónde vives, esas cosas, eso ahora mismo está muy castigado. Y en aquel momento las propias plataformas no tenían límites, y la propia gente del entorno, el estercolero que era aquello, sobre todo de Twitter, pues en vez de hacer piña, oye, dejarlo en paz, dejarlo vivir, no le acoséis, no hagamos de esto un linchamiento, no existía como ahora. Yo creo que ahora eso ya no sé, afortunadamente yo creo que la gente está mucho más concienciada a la hora de respetar a los demás, ¿no? Y sobre todo lo que decías de las plataformas, que a la mínima que pase algo, pues puedes bloquear comentarios. Eso, ahora pues bloquear. Denunciar la cuenta, a veces no sirve de nada porque con otro usuario, con otro tal, claro, pueden hacer lo mismo. Sigue habiendo acoso, claro, pero el problema es, ¿sabes cuál es? A mí que me afectó mucho. La frustración también de intentarlo y que la gente... Exacto, que yo estaba intentando, como éramos, fíjate, yo creo que en el Sporting, en el departamento de comunicación, estarán 10 o 12 personas, pues estábamos 2, y luego echaba una mano Fermín y yo, que venía a grabar los sábados ahí a la hora de prensa, o los viernes, ¿no? Y nosotros nos pedíamos unas cosas que era imposible hacer, pero yo no podía, de cara al público, dar esas explicaciones, porque yo era un trabajador del Sporting, no podía explicarme.
Entonces eso es lo frustrante, que yo no puedo, yo si estoy en la radio ahora, pues y alguien no está de acuerdo con mi opinión, puedo expresar mi opinión, pero yo ahí no podía expresarlo, podía contarlo en la calle si alguien me preguntaba cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no viajaba con el equipo, y yo no podía decir, no viajo porque no quieren que viaje, porque no me dejan viajar, que yo no llevo las redes sociales, que yo no hago esto, pero yo no puedo salir diciendo eso, ¿sabes? Tenía que tragarlo todo eso, entonces eso te provoca una angustia terrible. Y lo que os decía es que yo el problema que tenía cuando recibía todos esos ataques es que es en mi ciudad, que yo estaba en un bar tomando un café con mi mujer y yo no sé si el que estaba ahí es el que me está llamando hijo de tal, sinvergüenza, me está amenazando, no lo sé. Y me provocaba que llegó un momento que yo no quería ir a ningún lado, porque no quería ir a una sidrería, no quería ir a ningún lado, porque me sentía que me estaban observando. Y mi mujer dijo, ¿te estás obsesionando? Y dije, sí, me estoy obsesionando, porque no es lo mismo que me diga uno de Almería, no, es que era mi gente, era la gente del entorno. Entonces yo no sé si estoy hablando con uno pero si a lo mejor es el mismo que... Y tú al final con el entorno que tenías en el Sporting, tu tío... Sí, claro, además, emocionalmente... Te sentías y evidentemente te sientes aficionado y te sientes... es una relación directa, entonces mira, imagino ejemplo, que entendías la parte de la afición y la parte de la profesionalidad que tú tenías dentro del club. Como añadido, yo no estaba cobrando y pagaba el abono. El abono lo pagué. Porque por eso llevo 50 años de socio, porque seguía pagando el abono que hace 30 años que tengo casi. Que el año de la pandemia, por ejemplo, que mucha gente que se borró, yo por ejemplo también. Sí, bueno, porque hay mucha gente que tiene, sí. que tiene por años de antigüedad. Claro, sí, pero eso es, bueno, que no pasa nada, porque yo siempre interpreté que era algo que me marqué como objetivo, si vivía los años suficientes, el llegar a cumplir los 50 años de socio del Sporting, ¿no? Porque era un orgullo para mí, ¿no? Pero que es a donde voy, ¿no? Que se juntaban todas las emociones, no solamente los problemas laborales que teníamos como profesional, sino los problemas emocionales que significaba el personal que era tu club. Digo, pero yo qué estoy haciendo que pueda perjudicar al Sporting para que me ataquen así. Digo, ¿qué decisiones dependen de mí que esté haciendo tanto daño al Sporting como para que me llamen todo esto que me están diciendo? O sea, yo ficho jugadores, yo traspaso jugadores, yo tomo decisiones de las acciones que hace el club. No, estoy coordinando un poco lo poco que teníamos para poder tener visibilidad. Hacer contacto con las peñas. Me tocaba lo de las peñas, todo eso, haciendo que los futbolistas fueran a las peñas cuando nadie quería ir. Al final dices tú, joder, estoy haciendo un esfuerzo y no lo ves. Pero bueno, tampoco voy a decir que fuera una víctima, que estoy aquí, ¿no? Pero que sí que se pasa muy mal, con lo cual termino. Estoy mucho mejor fuera que dentro. Y cambiando de tema, antes de entrar con lo que realmente me interesa a mí personalmente muchísimo, quería preguntarse sobre la Manfredoteca, esa maravillosa sección que hay en la SER, con la que también está en colaboración. Es el director. Frichu es el director. ¿Cómo surge la idea? Porque me parece muy bien que se le dé visibilidad a la historia del Sporting. Bueno, además teniendo aquí a dos especialistas. No soy el director, pero a mí es un honor siempre que me llama cuando quiere, ya sabe que voy a estar, pero además tengo que decirlo, es algo que lo digo siempre, no es porque está al lado, no es peloteo, es mi programa radiofónico favorito. Como dice Anton Viana, el mejor programa del Sporting en lengua hispana. Pues mira, eso surge porque yo cuando salgo de la cadena SER, que fue en el año 2008, bueno, pues estoy en la autonómica, estoy en el Sporting, luego estuve un año que me tomé sabático, incluso fui al departamento de prensa de la Vuelta Ciclista a España, entre otras cosas. Y entonces yo cuando vuelvo, pues no entro en plantilla, yo ahora mismo no estoy en la plantilla de la cadena SER. Por eso te decía que, por ejemplo, estoy dando unos talleres de medios de comunicación y de periodismo y de redes sociales y hago otras cosas, ¿no?, que me puedan ir surgiendo. Entonces, a mí me dice, ¿qué puedes hacer? Aparte de estar un poco de apoyo a la redacción de deportes, ¿qué puedes hacer? Y dije, pues mira, yo tengo una idea de poder hacer algo que no hace nadie, que es algo sobre la historia del Sporting. Como ya estoy en los 50, pues conozco un poco la historia y bueno, tengo la documentación en el club y tengo la documentación. Bueno, era un poco, la idea es que ya tendría que empezar a crecer un poco para acá, porque la idea era la historia del Sporting del siglo XX, hasta el año 2000, que es los capítulos, yo no estoy haciendo nada del 2000 para acá. Entonces, bueno,
eso requiere tener un conocimiento y saber, por si no, ir a buscar dónde está la información, ¿no? Y a partir de ahí, el nombre, pues el nombre fue Rodrigo Fáez el que lo puso, porque yo a mí poner Manfredo Teca me parecía un poco presuntuoso. Y decía, joder, estoy llamándome a mí mismo, joder, que es lo que queda muy bien, no sé. Y luego David González dijo, no, venga, Manfredo Teca. Y dijo, bueno, pues vosotros creéis que está bien, pues para adelante. Pero no lo puse yo, porque no digáis que eso... Y surgió así, ¿no? Surgió así y luego, bueno, pues vas encontrando gente que en el camino te va ayudando, como es Frichu, que Frichu es una enciclopedia, sobre todo él controla mucho de una etapa del Sporting en la que yo me pierdo, que es sobre todo de los años 30 a 1905, ¿no? En los orígenes del fútbol, ¿no? Él es lo que se llama una rata de biblioteca y estudió mucho y tiene un conocimiento espectacular, y yo creo que completa muchos detalles a los que yo no llego, ¿no? Yo sí controlo bastante del tema de los años 70 para acá, porque lo viví y me contaron muchas cosas y sé dónde ir a buscar la información. Sí. De ahí para atrás, los 60, pues no los viví, pero sí tengo mucha gente conocida que lo vivió, ¿no? ¿Y tu tío? Amigos de mi tío, que para descanse, amigos de mi padre que jugaron en el Sporting, y bueno, pues es más fácil. Ya si vas para atrás, ya a los 50 hay algo escrito. Los 40 poco, y de los 40 para atrás tienes que ir a Frichu. Muy complicado de transformación. A mí se ha dado la casualidad de que últimamente han venido, o se han quedado, me ha venido a visitar gente de fuera. Y claro, yo en casa tengo, donde la radio, tengo precisamente tu libro, y claro, la gente no da crédito. Sí. La gente flipa porque cuando abren el libro es que... ¿Cuánto tardaste en 3 años aproximadamente. 3 años. Es una... Fue por ahí, bueno, entre Miguel... el apellido Fernández, que es el que tiene una base de datos alucinante de partidos jugados y tal. Miguel Benéndez, que puso las fotos, y yo las biografías. Tuvimos ahí 3 años y pico. Claro, Frichu sabe más de tu familia que tú, de tu propia familia. Yo he hablado con gente que tenía padres que jugaban en el Sporting y les hablaba del libro y claro, llega Frichu con fotos y parece ser que conoce más a sus padres que sus propios hijos. Entonces, nada, es espectacular el trabajo que hiciste en ese libro y en más libros, y la recopilación de los datos que tenéis los dos. Y esa parte del programa es maravillosa. Bueno, yo te lo agradezco mucho, pero de verdad que dice Rodrigo Fáez, que joder, lo paro de nombrarlo, aunque no lo merezca, dice que me hace el programa, que leo lo que él me pasa, ¿no? Y para mí es un gustazo haber encontrado una persona como él, porque ten en cuenta una cosa, que claro, por motivos de edad naturales, hay mucha gente que no te lo puedo contar porque no está con nosotros, y otra gente pues que no está en las condiciones necesarias para poder contártelo. Y luego, sobre todo, el problema que hay es que tenéis que tener una idea de los medios de comunicación que no tiene nada que ver con lo actual. Ahora queda todo grabado, registrado, sí, claro. Y antes no. O sea, antes incluso la forma de trabajar de los periódicos, para de las emisoras de radio, no hay nada. O sea, no hay ninguna fonoteca de retransmisiones de partidos del Sporting de los años 70 o de los años 60. El Sporting no tenía nada. Yo cuando llego allí, por ejemplo, hablo con José Luis Rivera, jefe de prensa, con él, y digo, ¿qué tenéis de fotografías y de archivos de vídeo y tal? Dice, nada. Dije, ¿de verdad? Dice, no, nada. Tenemos lo que grabó Fermín y Obres desde que llegó, desde el año 2008 o 2007, 5 años antes. Digo yo, ¿en serio? Digo, sí, no tenemos nada. Y eso sorprendente porque... No, se perdió porque nadie se preocupó, en primer lugar, de grabarlo ni de archivarlo. Y luego otras cosas porque se perdieron. Documentos que él sabe que estaban, pues, se vendieron en el rastro por ahí, sí, para coleccionistas. Y luego yo me encuentro con libros de historia del Sporting que se hicieron, por ejemplo, para el 75 aniversario en el año 80, pero que a lo mejor un torneo, como se llama, por la permanencia en segunda división para no bajar a la tercera, fue en el año 61, que fue el torneo relámpago que llaman, pero lo liquidan en 5 líneas. O sea, no había información, un torneo de ese calibre.